Bueno, buenos días, chicos. Entonces, ¿qué estábamos tratando de hacer hace un tiempo? Estábamos empezando a trabajar con lo que eran los números enteros. Para esto, tiene que ir entendiendo lo siguiente. Mm, Acá están con el libro. Ya, el libro está, recuerden que está en Classroom. Hay un link donde lo pueden descargar y lo tienen que ir trabajando en su cuaderno, si no lo tienen a mano. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tratan los números enteros? Los números enteros surgen a partir de lo que es la necesidad de expandir lo que son los números naturales. Recuerden, los números naturales son los que siempre han aprendido y estos sirven para ir contando cosas más que nada. Así surgen cuando la gente quería contar su oveja, cuántas hembras tenían, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí aparece el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que uno se canse, 1000, 1.000.000, 10.000 millones, etcétera. ¿Ya? Eh, Tiempo después surgió la noción de el cero, la nada, el neutro aditivo. Si yo le sumo cero a algo, sigue estando igual. Y llegaron hasta acá el séptimo y deberían partir con lo que son los números enteros. Entonces, los números enteros, ¿cómo surge la necesidad de crearlos? Cuando uno empieza a hablar de ciertas situaciones donde necesito representar una cantidad negativa, realmente. Como por ejemplo, acá ponen el primer ejemplo de variación térmica. La variación térmica tiene que ver con eh, cuál es la temperatura max inicial y cuál es la final. Entonces, si su temperatura inicial normal es de 10 grados, y usted sabe que tiene una variación térmica que puede ir 30 grados hacia arriba o hacia abajo, puede llegar a los 40 grados o a los menos 20 grados, dependiendo si usted lo va a sumar o restar. O mejor entenderlo con el ejemplo de la altura. Miren, imagínense que usted está hablando de alturas y han escuchado hablar del nivel del mar. Se supone que uno mide, habla de altura y tiene esta recta que acabo de dibujar aquí, y tiene el nivel del mar, donde uno representa la altura cero. Y aquí tengo el cero. Entonces, este cerito representa cero de altura, que es a nivel del mar. Y ustedes pueden subir un cerro, como acá muestra el Everest, y alcanzar los 8.000 metros de altura. O puede nadar hacia abajo, hacia las fosas, y estar a 11.000 metros de profundidad. ¿Ya? Y ahí quiero que entiendan algo. Cuando uno empieza a hablar de altura, usualmente altura habla en positivo. Y cuando empieza a hablar de profundidad, para no evitar confusiones, que si le digo, mira, las Fosas Marías miden 11.000 metros. Usted no sabe si hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. No. Entonces uno habla de profundidad y lo suele representar con un número negativo. ¿Ya? Eso es lo que tenían que ir entendiendo más que nada, el hecho de cómo surge. Ahora, en la recta numérica, esto se va representando, acá lo puse en vertical, ustedes pueden ir aquí rellenando esto, acá están, no sé, los 100 metros, y hacia abajo están los menos 50 metros, después vendrían los menos 37, 38, 100, hasta que se aburriera de contar números hacia abajo. ¿Ya? Eso tiene que ver en el fondo de cómo surgen los números enteros, que es a los números positivos agregarle números negativos en el fondo.
Entonces estos números negativos, junto con los positivos, son los que todos en su conjunto forman el conjunto de los números enteros. Ahora quiero que entienda algo. Cuando uno habla de conjuntos de números, tiene que siempre imaginarse la recta. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Siempre se tiene que imaginar la recta. Entonces, ¿ustedes qué conocían? Conocían los números naturales, que como les iba diciendo, son los números positivos, los normales, los que siempre han conocido, y acá puede tener el 1, 2, 3, 4, etcétera, 50. ¿Ya? Y tiene el 1, el 2, acá se tienen que imaginar que esto está todo bien espaciado, el 4, hasta el 50. Ese conjunto, esto de aquí, hasta el infinito, uno dice infinito cuando ya llega a un número muy grande y no para, sigue avanzando, hasta donde uno se canse de contar, ¿ya? Estos son los números naturales. Naturales. Estos son el conjunto de los números naturales. Son los que uno conoce, los que, donde le enseñaron a sumar, restar, multiplicar, etcétera. ¿Ya? Y junto con el amigo cero se le agregan hacia el otro lado los negativos. Pero los negativos funcionan al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo aquí tengo que poner el menos 1, a su izquierda el menos 2, después el menos 3, el menos 4, y así yo voy avanzando hacia la izquierda. Ahora, es muy importante que entiendan el orden en que se hace esto. Cuando uno cuenta hacia el otro lado, en la recta, uno lo cuenta al revés. ¿Ya? Uno avanza hacia allá. Esos son los números, primero son los números negativos, que se le llama, y junto con los positivos, junto con los números naturales, todos estos son los números enteros. ¿Ya? Todos esos son los números enteros, el conjunto de los números enteros. Se representan con una Z, conjunto Z, y a esa Z se le agrega usualmente una línea aquí para representar que es el conjunto de los números enteros. Ese es. ¿Ya? Vendría siendo más o menos así. Ese es el conjunto de los números enteros. Así se representa con esa Z con una rayita. ¿Ya? Ese es el conjunto de los números enteros y eso tiene que ir entendiendo. Entonces uno agarra los números naturales, los positivos, le agrega el 0 y los números negativos. Y estos números negativos van hacia la izquierda. Si acá pusieran un espejo, aquí al medio pusieran un espejo, imagínense que esto es un espejo, ahí, ¿ya? Ese espejo iría exactamente en el 0 y hacia ambos lados debería ser exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Ya? El 1, menos 1, el 2, el menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4. Acá es todo exactamente igual hacia ambos lados. ¿Ya? Eso tiene que ir entendiendo en un principio. Esto es lo que había hablado la clase que había subido en un cuaderno. Pero se lo vuelvo a repetir para que se vayan enchufando en el fondo si es que no se ha podido enchufar bien. ¿Ya? Entonces aquí hay actividades que tenían que ir haciendo, de ir relacionando las distintas variables. Por ejemplo, acá dice, los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con un número entero que represente. Tengo un saldo a favor de 35.000, número 35.000, la temperatura es de 4 grados bajo cero. En temperatura se usa mucho el tema de los números negativos, ¿ya? Bajo cero, menos 4. La temperatura ambiente es de 2 bajo cero, ahí sería menos 2. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar.
800 positivos, porque es sobre el nivel del mar, ¿ya? Eso es lo importante, sobre el nivel del mar. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. 20 metros de profundidad. Como es profundidad, acá el número que representaría sería menos 20, ¿ya? Menos 20. Estamos justo a nivel del mar, lo había dicho hace un ratito, eso era 0. Julián tiene una deuda de 5.000, entonces como es una deuda y yo debo a alguien, no tengo ese dinero, es menos 5.000. Y una ballena estaba volando a 9.500, es simplemente 9.500, ¿ya? Acá había una actividad de una fosa, en el fondo, que es simplemente ponerle positivo a los que están sobre el nivel del mar y negativo a los que están bajo el nivel del mar. Entonces, aquí ya van apareciendo muchas situaciones de la actividad 5, que escribe una situación relacionada con los números que la acompañan, ¿ya? Entonces usted tiene que ir entendiendo cómo en el fondo situaciones donde se utiliza el número negativo para representar. Por ejemplo, con dinero, ganar dinero es positivo y deber dinero es negativo. Si yo le debo a un amigo 500 pesos, como en mi saldo, que en el fondo es como todo el dinero que yo puedo tener, tengo que restarle 500 porque se los debo, aunque no los tenga, ¿ya? Cuando uno habla de altura, tengo los cerros sobre el nivel del mar, cualquier cosa sobre el nivel del mar es altura, es positivo, y si yo empiezo a bajar sobre el nivel del mar, se hunde, nadar, un buzo, por ejemplo, habla de alturas negativas. ¿Qué pasa con esta imagen de acá? Es minería, ¿ya? Excavar también se puede considerar como un número negativo. De hecho, cuando ustedes van, si viven en departamento, ascensor, pueden tener subterráneo o en el mall. Tienen el piso 1, 2, 3, 4, y cuando pasan al subterráneo, bajan del nivel del suelo. Uno empieza a hablar de los pisos negativos, menos, el piso menos 1, el piso menos 2, el estacionamiento menos 4, y ese tipo de cosas. También se aplica a minería, que hacen ahí hoyos gigantes y ahí alcanzan no sé cuántos metros bajo el suelo. ¿Qué más? Acá hay un ejercicio de un saldo de cuentas que uno tiene que ir viendo cuál es positivo, cuál es negativo, cuándo se restó o no, ¿ya? Entonces, a la clase que deberíamos estar llegando hoy. ¿Qué es el valor absoluto? ¿Ya? El valor absoluto tiene que ver con medir correctamente ciertas distancias que van a surgir dentro de ciertas situaciones, pero tiene que pasar un poco esa brecha de hablar de positivo y negativo, porque bueno, ustedes están recién comenzando con esto. Pero, ¿qué es el valor absoluto? ¿Cuál es la definición? No sé si por acá sale una definición en el libro, si no se la doy yo. Aquí está. Dice, el valor absoluto, aquí, de un número entero, es el valor que representa la distancia entre este y el cero, por lo que el valor absoluto siempre es positivo, ¿ya? ¿Qué tienen que entender? Vamos aquí a la pizarrita. Entonces, para hablar de valor absoluto, usted tiene que comprender muy bien lo siguiente. Usted tiene su recta numérica, va a tener eh, no puedo hacer un cuadriculado. Ya, bueno, no importa. Usted tiene su recta numérica, tiene 0, 1, 2, 3, 4.
Acá me van a tener que disculpar los derechos de esto. Ya, entonces vamos dándole valores a esto. Entonces aquí tengo el 0. El 0. Aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para acá voy a tener lo mismo. Aquí. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1. Menos 2. 3. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1. Ya. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Esto me salió un poquito desordenado. Vamos a tratar de ordenarlo un poquito. Lo siento si me demoro. Le doy tiempo de escribirlo en su cuaderno también. Todo lo que haga acá en clase, chicos, deberían ir escribiéndolo en su cuaderno como materia, ¿ya? Estos videos tienen que irlos materia, ¿no? Tienen que ir avanzando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos bien. Ya, entonces tenemos nuestra recta numérica. Esta es su nueva recta numérica con números negativos. Entonces, cuando yo trato de hablar de distancias, puedo tener, por ejemplo, distancias como, yo digo, por ejemplo, ya, yo estoy a 5 metros del 0. Entonces, esta es mi distancia, hasta el 5. ¿Ya? Pero yo no puedo decir que yo tengo una distancia, por ejemplo, de menos 3 metros. Uno no habla de distancias negativas en el fondo. O, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, yo estoy a 5 metros de, no sé, un árbol. Fíjense que hay un árbol. Y mi amigo está a 7 metros de ese árbol. Entonces yo digo, bueno, ¿a qué distancia estoy? ¿A qué distancia estoy? Estoy de mi amigo. Entonces, ¿a qué distancia estoy de mi amigo? Realmente yo no puedo hablar en términos, no puedo simplemente llegar y sumar la distancia, porque yo digo, bueno, yo estoy a menos 5 y mi amigo está a 7, o para poner el signo, más 7. Si yo llego y sumo eso, el resultado me va a dar 2. Menos 5 más 7 es 2. O mejor dicho, 7 menos 5, para que lo entiendan mejor, es 2. Y yo no estoy a 2 metros de mi amigo, porque 2 metros es esta distancia que hay aquí. Esa es mi distancia, 2 metros. Entonces, ¿cómo puedo hablar de distancia cuando estoy trabajando en los números negativos? O cómo se trabaja en ese caso es que entra la definición de valor absoluto. Y se las recuerdo, vamos acá de nuevo, a donde está el libro. El valor absoluto entre un número entero representa distancia entre este y el cero, por lo que siempre el valor absoluto va a ser positivo. Entonces aquí yo empiezo a, cuando yo trato de hablar de distancia entre los números, cuando estoy en negativo, tengo que recurrir usualmente a lo que es el valor absoluto. Ya cuando estén más grandes van a ir entendiendo mejor esto. Y en el fondo es que el valor absoluto se empieza a trabajar así. Son dos barras.
Vamos a hacer esto. No. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿a qué distancia yo estoy yo? Yo estoy a menos 5, ese es donde estoy yo, pero mi distancia no es menos 5, sino que es la distancia que hay hacia el 0, y yo la cuento siempre hacia la derecha. Entonces yo estoy en menos 5 y tengo que contar cuántos pasos doy hasta el árbol. 1, 2, 3, 4, 5. Y el árbol estaba corrido. ¿Ya? El árbol siempre estuvo en 0, por si acaso. Aquí. Aquí estaba el árbol. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es mi distancia. Entonces, en el fondo, el negativo que yo tenía ahí, el menos 5 se convierte en un 5. Y eso es lo que hace en el fondo el valor absoluto. Que el número que está adentro se va a convertir en la distancia que hay hacia eso, y usualmente eso simplemente se hace a través de quitándole el signo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando están así los números, no es muy complicado lo que hay que hacer. Simplemente decir, bueno, la distancia del menos 4 al 0 es simplemente 4. Acá sería 10. Un número positivo se mantiene igual, 7. Va a seguir siendo 7. Pero acá vienen un par de ejercicios, que hay ciertas operaciones. Y quiero que entiendan en qué orden se deben hacer esas operaciones. ¿Ya? Cuando los chicos más grandes, estoy compartiendo la pizarra. Acá. Aquí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que en el fondo cuando ustedes tienen los números aquí y ustedes van haciéndolo, tienen que ir fijándose si es positivo y negativo, pero la distancia siempre termina siendo negativa. Entonces, en el fondo solamente tienen que quitarle este signo a los números. Entonces, si es menos 4 va a ser igual a 4. Si es menos 10 va a ser igual a 10. Si un número positivo como 12 va a seguir siendo igual a 12. ¿Ya? Ustedes completan el resto en su cuaderno. Pero lo que quería llegar era acá. Pues, que dice resuelve los siguientes ejercicios. ¿Qué pasa aquí? Lo que ocurre es que tienen que tener mucho cuidado en cómo van a hacer estas operaciones que hay entre el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es que al número final que yo tengo dentro de todo lo que yo pueda hacer dentro del valor absoluto, a ese número yo le quito el negativo. ¿Ya? Acá hay mucha gente que agarra este ejercicio, por ejemplo, valor absoluto de 65 menos 23, y dice, ah, chuta, el valor absoluto es llegar y quitar el signo. Y van y lo ponen como 65 más 23, y dicen, bueno, eso es 88. Eso que acabo de hacer yo está malo. ¿Ya? Ustedes nunca pueden llegar y quitarle el signo a lo que hay dentro de un valor absoluto. Sé que hacer el valor absoluto en el fondo al final, solamente al final, uno le quita el signo porque es la distancia que está tomando el número. Pero cuando hay operaciones dentro del valor absoluto, usted tiene que hacer primero la operación. Entonces yo tengo que decir, bueno, 65 menos 23. ¿Cuánto es? 65 menos 23 es 5 menos 3, 2. Y 6 menos 2 es 4. Entonces 42. ¿Ya? Pero eso está dentro del valor absoluto porque en el fondo solamente hice la operación que hay adentro. 65 menos 23, primero hago la operación porque está dentro del valor absoluto, me da 42 y 42, a ese le calculo el valor absoluto que vendría siendo 42. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera, acá me voy a adelantar un poquito de la materia, pero quiero que lo entiendan, una resta de las que no se podían hacer, por ejemplo, hasta sexto básico, usted no podía hacer, por ejemplo, esta resta. 30 menos 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no podía restar un número más grande. Pero, ahora que vayamos avanzando en la materia, se van a dar cuenta que sí se puede, con ciertos cuidados. ¿Ya? Acá yo le voy a soplar nomás que esta resta, 30 menos 50, va a dar
menos 20. Ese es el resultado, menos 20. Y el valor absoluto de menos 20 se termina convirtiendo en 20. Y ese es el orden correcto en cómo se hacen las cosas. ¿Ya? ¿Qué cosa no debería hacer? ¿Qué es lo que no debería hacer? 30 menos 50. Usted dice, pero si el valor absoluto es llegar y quitar el signo, 30 más 50 y dice 80. Eso está horrible de mal. Nunca lo haga, nunca cometa ese error. Tienen que fijarse bien en cuál es el orden de la operación. ¿Cuál es el orden de la operación? Y la operación es valor absoluto, funciona exactamente igual que como un paréntesis. No sé si las profesoras antes enseñaron, pero siempre se hace primero los paréntesis y después lo demás. ¿Ya? Entonces, primero, esto para que no se lo olvide, siempre hacer la operación dentro del valor absoluto. ¿Ya? Importante. Nunca se lo olvide eso. Siempre hacer la operación dentro del valor absoluto. ¿Ya? Entonces aquí tiene muchos ejercicios para ir haciendo. Por ejemplo, acá valor absoluto de 2, como no hay ninguna operación, ahí calcula el valor absoluto, esa se transforma en 2, más valor absoluto de menos 3. Como el valor absoluto no está envolviendo toda la operación, usted lo hace por separado. 2 más 3. ¿Ya? Acá sí está junto, y aquí tiene que mirar bien cómo está. Entonces usted primero calcula valor absoluto de menos 123, que va a ser 123, menos, ese menos, fíjese que está fuera de... Ahora lo voy a escribir para que usted tiene que entenderlo muy bien. Menos 123 menos lo absoluto de 45. Ya, entonces, ¿qué estaba diciendo? Menos 123 menos 40, valor absoluto de 45. Entonces, esa es su operación y lo que tiene que entender es lo siguiente. Primero tiene que ver el valor absoluto. ¿Está encerrando los números o la operación completa? Ya está envolviendo a los números. Entonces yo aquí veo bien, dice valor absoluto de menos 123. Eso se transforma a 123. Y ese menos no le ocurre absolutamente nada, porque no está dentro del valor absoluto. Fíjense bien, está fuera, entre los valores absolutos, pero no dentro. 45, y el valor absoluto de 45 sigue siendo 45. Entonces, fíjese cómo se transforma la operación. De valor absoluto, son una resta de valores absolutos, a una resta común y corriente, 123 menos 45, que vendría siendo 80, 78, si no me equivoco. ¿Ya? Así se hace. ¿Ya? ¿Qué pasa con los demás? Aquí, haga primero el valor absoluto, después la multiplicación. Aquí, haga la operación y haga el resultado del valor absoluto. Aquí, primero calcule ese valor absoluto y después haga la resta. Aquí, primero el valor absoluto y después la multiplicación, y aquí lo mismo. Valor absoluto primero y después la publicación. Entonces, eso es el valor absoluto, que tiene que hacerlo con cuidado. Funciona como un paréntesis, y lo que hace ese paréntesis es quitar el signo al resultado final, ¿ya? Cuando hay una operación dentro, primero se hace la operación, y después se calcula el valor absoluto. Si no hay ninguna operación, como en estos casos que están aquí, como por ejemplo, no hay una operación dentro del valor absoluto. Usted le calcula al número el valor absoluto, que es quitarle el signo, y después hace la operación. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ir entendiendo sobre el valor absoluto y lo que tiene que ir avanzando. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la clase hasta hoy. Que entienda bien esta parte. Si quiere complementar, también tiene el libro de actividades.
Y con lo que llevamos de materia, usted debería ser capaz de avanzar por lo menos. Voy a borrar esto. No, todavía no. Hay que... Bueno, aquí están los ejercicios de valor absoluto. Puede hacer esta página, página 7, con lo que vimos hoy. Y la página anterior, esta actividad, no la hemos visto hasta donde yo sé, porque todavía no vemos orden. No, todavía no vemos orden. Ya, puede hacer esa página que de aquí, página 7 de... Aquí, página 7 solamente, de el libro de actividades. Y acá en el libro de... En el libro del texto, hacer hasta esta página. Entonces, texto tienen que hacer página 14 y 15. Haga las actividades, lea lo que hay en el libro. Trate de entenderlo. Si tiene preguntas, las puede dejar en el video de acá en YouTube o en Classroom, se las voy a ir respondiendo. Y eso, chicos, hasta el lunes que hagamos la siguiente clase, que vamos a empezar a hablar de orden y comparación en Z. ¿Ya? Chao, chao.